Agradecemos a cada uno de los participantes de la sala de Zoom. Ustedes ya conocen la dinámica, por favor dejen sus mejores comentarios, sus mejores dudas, sus mejores preguntas para el ponente del día de hoy. Ya nos encontramos en la penúltima sesión de esta maravillosa jornada que reiteramos del ciclo de conferencias por un envejecimiento saludable. Entonces, el día de hoy volvemos a hacer este pequeño proceso del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, INUGEI. Se complace en seguir con este ciclo de conferencias jueves tras jueves, a pesar de todas las dificultades que tengamos, que nos encontremos en nuestros diversos lugares. Agradecemos su participación constante y perseverante en cada uno de los jueves. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Pero antes de ello, unas pausas publicitarias. Próximamente vamos a aperturar nuestros cursos de intervención tanatológica y acompañamiento en el duelo que comienza el próximo viernes 30 de octubre. Asimismo, también estamos a iniciar en noviembre el curso de asistencia para la atención de la persona mayor nivel básico, que es un curso para formación de técnicas y estrategias que son o ya están trabajando como cuidadores informales o son familiares que trabajan en este cuidado. Bueno, este curso es importante también para esta formación. Son de 3 niveles y en noviembre comenzamos el nivel básico. Y también estamos próximos a aperturar el diplomado en gerontología para el que quiera comenzar a poder conocer, centrarnos y formar muchas habilidades en el proceso de envejecimiento, vejez y persona mayor y cada uno de estos retos que justamente hemos estado platicando en toda esta jornada para el envejecimiento saludable, activo y exitoso. Y bueno, esos han sido los comentarios y los anuncios de parte del INUGEI. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, necesario, que muchísimas veces pasa desapercibido, pero creo que en el 2020 ha marcado un antes y un después. Que el día de hoy vamos a hablar acerca del envejecimiento y la alimentación saludable. Y para ello les traemos a un excelente exponente en el tema de la salud, persona mayor y envejecimiento, que se ha encargado no solo de llevar a cabo diversos programas, diversas investigaciones a nivel académico profesional, también es colaborador del INUGEI y por supuesto es una de las representaciones máximas en el estado, reiteramos, del trabajo en nutrición para la persona mayor. Y el día de hoy me honra presentarles al maestro Luis Ricardo González Franco, licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Tiene experiencia como conferencista, instructor y docente en más de 20 eventos entre ponencias, talleres, diplomados y asignaturas de nivel licenciatura y maestría relacionadas con el abordaje nutricional en la persona mayor. Tiene experiencia como asesor de tesis de licenciaturas y maestrías relacionadas con el estado nutricional en la persona mayor, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro fundador de la asociación de la Sociedad Filial Yucatán de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, también miembro asociado del Cuerpo Académico de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina UADY de febrero de 2018 a la fecha, profesor investigador por la Universidad Autónoma de Yucatán ante la Red para el Tratamiento y la Prevención de la Obesidad, revisor externo invitado por la Revista de Salud Pública y Nutrición, y revisor externo invitado por la revista Perspectivas en Nutrición Humana de la Universidad de Antioquia en Colombia. Esto han sido todas, cada una de las partes que aquí conforma. Realmente tiene un extenso currículum el maestro Luis. Y pues, para ir finalizando, es coautor del libro Evaluación del Estado de Nutrición en el Ciclo Vital Humano. También autor del capítulo del libro Factores Nutricionales Relacionados con el Alzheimer, del libro Entendiendo el Alzheimer, una guía para el cuidador. Y pues, ante esta presentación y ante este tan impresionante currículum que el día de hoy nos comparte el maestro Luis, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, maestro Luis, por la espera, igual, por la paciencia, por la hora, y pues por acompañarnos aquí para hablar acerca del envejecimiento saludable y todo lo que conlleva en la persona mayor. Muchas gracias, maestro, y le cedemos la palabra. Gracias, maestro Didier, muchas gracias a todos. Bueno, viendo la asistencia tan importante, pues igual teníamos que estar aquí esperando, ¿no? Los detalles técnicos, que esto sabemos que siempre nos pueden retrasar un poquito, pero con el mismo gusto de siempre.
pues muchas gracias a todos por asistir y gracias a Limugey por esta invitación para compartirles un poco de lo que es la experiencia en cuanto a lo que es la alimentación en el proceso de envejecimiento. Y bueno, por lo que veo en algunas de las personas que están conectadas, la mayoría es gente joven, es decir, no es necesariamente adulto mayor. Y curiosamente, el enfoque, aunque estamos hablando de adultos mayores o en el envejecimiento, mucho de cómo lleguemos a esa etapa, ¿sí? De ser adultos mayores, si podemos hablar alrededor de los 60 años o un poquito más, realmente está muy condicionado de lo que hagamos en la etapa más joven, ¿sí? Entonces, les voy a compartir ahorita algunas informaciones o experiencias de por qué es importante la alimentación durante todo el ciclo de la vida y cómo va a determinar entonces el envejecimiento. El envejecimiento, pues lo entendemos todos como un proceso biológico que hasta el momento pues no hemos tenido la posibilidad ni la tecnología para revertirlo. El envejecimiento es inexorable, ese no se detiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues de alguna forma llevarlo a cabo de la mejor manera, ¿no? Con la mayor salud posible, y eso es parte de lo que nos dice el envejecimiento saludable. Entonces, les voy a compartir una información, ¿sí? Espero que sea suficientemente clara. Si alguien tiene una duda, como ya comentó el maestro Didier, pueden escribir sus dudas y preguntas en el chat y con mucho gusto las estaremos respondiendo. Entonces, bueno, el día de hoy, pues voy a presentar esta información para todos ustedes, ¿sí? Lo único que sí quiero hacer señalamiento, bueno, en la parte académica, pues nos solicitan hacer declaración en el caso de tener o no tener conflicto de interés. Yo no tengo ningún conflicto de interés por presentar pues mi opinión personal. Y bueno, también hacer señalamiento de que no he recibido remuneración por dar esta conferencia. ¿Ok? Entonces, de lo que vamos a hablar en este momento es varios aspectos en sí lo que es el envejecimiento desde el punto de vista biológico, pero que tiene que ver mucho con la alimentación. ¿Cuáles son los riesgos nutricionales a lo largo de la vida? Hay que saber identificarlos. Luego, ¿cómo podemos hacer una valoración de la condición nutricional? Así como hay un diagnóstico médico, un diagnóstico clínico, un diagnóstico psicológico, hay un diagnóstico de la condición nutricional. Entonces vamos a hablar un poquito de esos elementos que son importantes y de ahí nos vamos a ir a las recomendaciones de lo que es la alimentación en el envejecimiento, que si se van a dar cuenta, realmente no está totalmente dirigido a un grupo de edad, ¿sí? Sino muchas de estas recomendaciones nos pueden ser bastante útiles en cualquier momento de la vida. Muy bien. Como comento, bueno, esto que van a ver aquí son recomendaciones, son sugerencias generales, es decir, ya cuando se trata de evaluar o de hacer recomendaciones específicas a una persona, pues bueno, ya ahí es cuando se tienen que hacer primero todo un proceso de evaluación antes de hacer recomendaciones, ¿no? Pero aquí en este momento son cuestiones muy genéricas. Entonces, bueno, los retos actuales en la parte del envejecimiento es que muchas de las enfermedades que actualmente padece la mayoría de la población, ¿sí? Tienen sus orígenes mucho tiempo atrás, podemos hablar en algunos casos incluso años, y tiene una participación para bien o para mal el cómo nos alimentamos, ¿ok? Entonces, definitivamente, la alimentación como una estrategia de cuidado de la salud debe estar presente en todo momento, junto con otras estrategias. Y bueno, el llegar al envejecimiento, quizás algunas de las personas que están escuchando y viendo esta presentación, estarán pensando, bueno, cuando llegue a los 60, cuando cumpla 65, quizás, ¿no? Ahorita vamos a hablar en realidad cuándo podríamos empezar a considerar el envejecimiento. Pero bueno, ya cuando llegamos a esta etapa geriátrica, ¿sí?
el personal de salud de alguna forma se enfrenta a una serie de retos, ¿ok? Y estos retos en cuanto al cuidado, sí, aquí esta información que les presento es de un experto mundial, que es el doctor John Morley, y él habla del top 10 de la atención geriátrica, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas situaciones que se enfrenta en la actualidad la sociedad para cuidar a los adultos mayores? Por un lado, el deterioro cognitivo, ¿sí? El deterioro cognitivo que se está presentando con mayor frecuencia en ciertos grupos de la población envejecida, si estamos hablando principalmente en la etapa ya arriba de los 70, 80 años en adelante, se está presentando. Las enfermedades que pueden durar por muchos años y que limitar nuestra movilidad, ¿ok? Esta parte de la movilidad o nuestra capacidad de movimiento físico, el poder subir, bajar, el poder caminar, el poder hacer nuestras actividades cotidianas, puede haber enfermedades que puedan ir limitando esta capacidad de movimiento. Y entonces, si hay esa limitación en la capacidad de movimiento, también es un factor de riesgo, ¿ok? Las condiciones emocionales, sí, que nos pueden derivar en muchas etapas de la vida, pero en particular en el adulto mayor es la depresión. Si se presenta o si se desarrolla la depresión, que definitivamente esta debe ser evaluada y debe ser diagnosticada clínicamente, o sea, no es una apreciación de cualquier familiar o cualquier persona para poder decir si hay una depresión instaurada o no. Esta depresión definitivamente altera nuestros hábitos de alimentación y lo sabemos en cualquier etapa de la vida. Aquí sí hay problemas de salud, ¿sí? O desarrollo de precondiciones a enfermedades que se conocen una como fragilidad y la otra como sarcopenia, ¿sí? La fragilidad se conoce como una entidad en donde la persona es más vulnerable para desarrollar determinadas enfermedades y entre otras cosas puede llevar a la sarcopenia. Vamos a hablar un poquito más adelante de la sarcopenia, pero la sarcopenia es esa pérdida de masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular definitivamente nos va a generar ciertos problemas de salud, ¿ok? Las enfermedades cardiovasculares, que en buena medida en nuestro país están empezando a etapas jóvenes, etapas tempranas, pero estamos llegando, mucha de la población actualmente adulta mayor, está llegando con enfermedades cardiovasculares de 10 o 15 o 20 años ya de que tienen ese diagnóstico y ciertamente estas enfermedades cardiovasculares con ese paso del tiempo ya podemos hablar de la generación de un daño funcional. Entonces, no es lo mismo tratar a una persona con enfermedades cardiovasculares de reciente diagnóstico o de recién desarrollo que alguien que ya tiene 10 o 15 años de evolución. ¿Ok? Las enfermedades que tienen que ver como el sistema inmune, ¿sí? Incluso en otras enfermedades, en otras características, se habla de los procesos inflamatorios y en el adulto mayor hay algo que se llama el proceso inflamatorio propio del envejecimiento, ¿sí? De hecho, en inglés se le llama inflammaging, o sea, es una condición muy específica, ¿ok? Y bueno, hay muchas otras cuestiones como son los sistemas de atención pediátrica, los mecanismos que se conocen como de lo que es la inmortalidad. Ciertamente la etapa mayor se conoce como una etapa en donde somos ya un poco más reflexivos, donde quizás ya estamos pensando de que estamos ya en una etapa avanzada de nuestra vida, ¿sí? Si bien nadie sabe exactamente cuándo va a dejar de existir, pero bueno, ciertamente estos aspectos también cobran importancia. Y bueno, el punto número 10, ¿sí? Que no ocupo acá, no por otra cosa, es justamente la nutrición. Y en la nutrición podemos nosotros identificar ciertos riesgos, ¿ok? Entre ellos la desnutrición, ¿sí? Que la desnutrición, quizás cuando hemos oído hablar de ella, pensamos en niños pequeños, pensamos en personas con trastornos de la alimentación, ¿sí? Pero no pensamos necesariamente en el adulto mayor. El adulto mayor, uno de los problemas que puede desarrollar, sobre todo en estas etapas avanzadas de la vida, es desnutrición. Los hábitos de alimentación que se pueden ir alterando con el tiempo. Hay muchos factores que lo van a alterar, entre ellos justamente es la salud bucal,
¿sí? Y lo que vamos a ir viendo acá es que genera varias situaciones que en la familia empezamos a darnos cuenta, como es esto que se llama hiporexia. La hiporexia es una etapa previa a lo que es la anorexia, es decir, la falta de apetito, la falta de deseo de comer, ¿ok? Las enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos ya de las cardiovasculares, pero bueno, están la diabetes, la obesidad y de alguna forma nueva, por llamarla así, especificación de la obesidad que se conoce como obesidad sarcopénica. Es decir, exceso de grasa corporal, pero además pérdida de masa muscular. Esto genera riesgos incrementados. Y bueno, cómo el proceso digestivo con el tiempo se va deteriorando, ¿sí? La capacidad de absorber los nutrimentos, de tener una buena digestión, va siendo un poco más complicada, más lenta, y nos puede llevar a deficiencias que le llamamos de micronutrimentos, ¿sí? Los que más se han reportado en los estudios son algunas de las vitaminas que conocemos como del complejo B, como es la niacina, la piridoxina, el ácido fólico, ¿sí? La vitamina B12, otras que se les conoce como liposolubles, como es la vitamina E, y algunos minerales como el zinc. No son los únicos, pero son los que más se están documentando. ¿Okay? Y bueno, precisamente si hablamos del envejecimiento, y como les comentaba, tal vez muchos estén pensando, bueno, cuando ya después de los 50, cuando llegue a los 60, ya voy a empezar a experimentar el envejecimiento. Pues les tengo no muy buenas noticias, porque el envejecimiento quizás empieza mucho antes, ¿sí? Empieza en esa etapa, a partir de donde nosotros logramos nuestros máximos desarrollos óseos, de tejido muscular, ¿sí? De hidratación, y después, como en la rueda de la fortuna, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos hasta la parte de arriba? Pues lo que sigue es que empezamos a bajar, ¿ok? Entonces, normalmente ya cuando dejamos de crecer, cuando ya logramos nuestra máxima longitud ósea, nuestra estatura máxima, ¿sí? A partir de ese momento que ya no crecemos o que ya no logramos un mayor desarrollo o crecimiento muscular, ¿sí? Es cuando de alguna forma empieza el envejecimiento. Bueno, aquí lo podemos explicar desde la composición del cuerpo, ¿sí? Es decir, cómo cuando recién nacemos, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de arriba estos gráficos, en color blanco se ve el agua. Y en la etapa de la vida en donde tenemos más agua en el cuerpo es recién nacidos, ¿sí? Ciertamente es cuando las que son mamás saben muy bien que una diarrea en un niño pequeño pues puede ser muy riesgoso porque precisamente tenemos esa composición muy alta de agua. Con el paso del tiempo se va normalizando, es decir, un poquito menos, un poco menos, pero si se fijan y llegamos ya a la edad adulta mayor, en la última barra, una de las características del envejecimiento es que somos ya menos agua, ¿sí? Y lo notamos en la piel, pero también lo notamos en la digestión, pero también se van, digamos, haciendo un poco menos eficientes ciertos procesos, como es la circulación, como es el proceso de respiración, y toda una serie de procesos biológicos que suceden en el cuerpo, ¿sí? Van cambiando también con estos cambios. Otra de las características, y lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, en esta imagen, si se fijan, pues comparada con el niño o en nuestra etapa joven, cuando ya somos mayores, somos, entre otras cosas, menos agua. Es un signo inequívoco del proceso de envejecimiento. ¿Ok? Aquí es donde yo les quería comentar. Precisamente si hablamos de los huesos, ¿sí? La densidad ósea, hay en las etapas de la vida donde tenemos una gran cantidad de hormonas de crecimiento, ¿ok? Y es donde logramos nuestro máximo desarrollo, nuestro desarrollo potencial, ¿sí? Y que llega pasados recién apenas los 20 años, es donde logramos nuestros picos máximos. Pero ya después de ahí, o entramos le podemos llamar una meseta, o empezamos ya en una pequeña bajada. Si se fijan aquí con este gráfico, pues estamos viendo que estamos teniendo ya después un proceso de disminución en la densidad mineral ósea. Entonces, el tener menos densidad mineral ósea estábamos diciendo que tenemos menos fortaleza de nuestros huesos, ¿sí? Permítanme.
pero están sucediendo también otros procesos, ¿no? Porque estamos teniendo algo que se le conoce como infiltración de grasa en el tejido óseo. Esto altera también la calidad del funcionamiento de nuestro tejido óseo, pero también hay otras situaciones como la respuesta al crecimiento. La respuesta se va disminuyendo, ya no es tan intensa. Eso es parte de ese proceso, si hablamos de los huesos, ¿ok? Si hablamos de la masa muscular, ¿sí? No solamente es el volumen, sino es ya a nivel más celular, más de las fibras musculares, va disminuyendo el tamaño y el número de fibras. Por el otro lado, también hay lo que se le conoce como la atrofia, o cuando ya no se desarrollan células que se le conocen, o fibras que se le conocen como de contracción rápida. Y esto con el tiempo se va haciendo más evidente en el adulto mayor. La característica del envejecimiento es que vamos perdiendo rapidez, vamos perdiendo velocidad, ¿sí? Y otras cuestiones como la infiltración de grasa en el músculo. Esto es parte de lo que les comentaba hace un rato como sarcopenia, pérdida de tejido muscular, pero además infiltración, o sea que se está desarrollando dentro del tejido muscular grasa, y esto va afectando la capacidad. ¿Qué hay? Pérdida de neuronas, degradación de conjunciones musculares, ¿sí? Si se fijan acá, es muy parecido en el caso del desarrollo óseo. En la etapa joven, ¿sí? En la etapa recién que salimos de la adolescencia, tenemos nuestros picos máximos de crecimiento, pero después ya durante la vida adulta, esto empieza a disminuir, ¿sí? Tenemos un patrón normal, ¿ok? Con el envejecimiento. Lo que tenemos que diferenciar es que a veces hay enfermedades que se conocen como discapacitantes que pueden acelerar esta pérdida de masa muscular, que es lo que nos está mostrando aquí, la segunda curva, la más baja, ¿no? Entonces sí, en condiciones normales hay esa disminución, pero lo que hay que ir considerando es a través de la alimentación, a través de la actividad física, mantener y conservar el mayor tiempo posible, ¿sí? Nuestra masa muscular. Si hablamos de la grasa, yo les comentaba, bueno, la grasa tiene un patrón un poquito diferente, ¿sí? Tiene un patrón un poquito diferente. Entonces, si se fijan, bueno, hay su etapa, sobre todo en los primeros años de vida, ¿sí? Después en la pubertad ciertamente hay un aumento en el tejido. ¿Por qué? Porque se necesita una gran cantidad de energía para lo que le llamamos popularmente como el estirón, ¿ok? Sin embargo, no necesariamente la grasa se va disminuyendo con la edad. Sí llega a haber una disminución, pero esta ya va siendo en el envejecimiento, sobre todo en las décadas de los 70 o incluso a partir de los 80 años. Todavía llegamos a los 60 y todavía seguimos batallando con el exceso de grasa, ¿ok? Y esta última gráfica nos habla de la hidratación. La hidratación, como les digo, también tiene sus variaciones a lo largo de la vida. Esta hidratación tiene que ver en dónde se encuentra la mayor cantidad de agua, y es en un componente corporal que se llama masa libre de grasa. La masa libre de grasa tiene aproximadamente el 80% del agua, mientras que el tejido graso tiene aproximadamente un 15% del agua, ¿ok? La capacidad digestiva, ¿sí? También con el paso del tiempo se puede ir afectando, ¿sí? Y esto es, pues obviamente, el llamado para todos, ¿no? Y todos en algún momento tenemos que ser conscientes de que si mantenemos una buena salud bucal, una buena salud, nuestras piezas dentales, pues ciertamente vamos a ir conservando más tiempo nuestra capacidad de deglución, de salivación, ¿sí? De masticación y de trituración. Este proceso que ven aquí en movimiento, pues bueno, cuando está nuestra salud bucal íntegra, cuando tenemos todas nuestras piezas dentales completas, sanas, ¿sí? Pues este proceso casi ni nos damos cuenta de ello. Pero, ¿qué pasa cuando perdemos una pieza dental, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos tienen que hacer una cirugía odontológica? Ciertamente, aunque sea temporal, pero sí nos altera nuestro patrón de alimentación. Ahora piensen en una persona, ¿sí?
por alguna razón se queda así como como esta señora. Prácticamente en el edentulismo o sin dientes. Sí, se pierde buena medida la calidad y cantidad de nuestras piezas dentales. Nuestra calidad de alimentación va a ser, si no sabemos hacer una modificación y adecuaciones en la consistencia de los alimentos, puede haber problemas muy importantes, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta eso. Esta tabla, más que nada, lo que quiere decir, lo que nos habla es que hay diferencias importantes entre el consumo tanto de energía como de carbohidratos, ¿sí? Sobre todo de fibra, en personas que tienen su dentadura completa de personas que son edéntulas, es decir, sin dientes. Es decir, el solo hecho de perder piezas dentales o no tener dientes va a alterar muchísimo nuestra capacidad de alimentación. ¿Okay? Pero hay otras cosas que suceden también a lo largo de la vida, que son nuestros órganos sensoriales. Y uno de ellos es el olfato. Hay cierta disminución en la capacidad olfatoria con el paso del tiempo, ¿sí? Si lo ven acá, tenemos normalmente un buen olfato. Puede disminuir un poco durante el envejecimiento. Pero hay ciertas condiciones cuando llega a haber problemas desde niña, sí, esta capacidad olfatoria se pierde de una forma muy acelerada y mucho más rápido de lo que uno quisiera. Así que, por favor, ahorita que los que estén en casa y todo eso, pues bueno, estén al pendiente de su capacidad olfatoria, ¿no? No solamente los olores agradables, sino que tengamos la capacidad de reconocer cualquier tipo de aroma, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los otros riesgos? Yo les comentaba de ese top 10, de esos 10 más importantes, y en el que la desnutrición puede ser un problema reportado, es decir, que poco nos damos cuenta de ello. Puede empezar con pérdida del apetito o falta de interés cuando somos mayores o en alguna persona mayor que tengamos cerca como familiar o paciente, ¿sí? Y aquí estamos viendo que hay situaciones que hay que tomar en cuenta. Esta información que les estoy mostrando es de una publicación muy reciente, en donde pudimos hacer evaluaciones en adultos mayores que viven en su casa o viven con familiares y en personas que viven en estancias o en residencia geriátrica. Y entonces, ya al momento de hacer los análisis, algunas de estas evaluaciones, nos dimos cuenta de que algo que ya habíamos entendido es que el apetito de alguna forma se va decreciendo con la edad, ¿sí? Es decir, mientras más vamos avanzando, quizás el apetito ya no se conserva de la misma forma, ¿ok? Pero sí vimos otros marcadores como es la circunferencia de la pantorrilla. La circunferencia de la pantorrilla, cuando medimos esa circunferencia con una cinta métrica, ¿sí? Nos damos cuenta de que en realidad es un reservorio de masa muscular. Y muy fácilmente cuando hay pérdida de masa muscular, la pantorrilla es un muy buen marcador. O sea, nos podemos dar cuenta muy bien. Y es muy sencilla de obtener. El número de enfermedades con las que estamos llegando a la etapa mayor. Es decir, lo ideal en el envejecimiento exitoso o saludable sería pues llegar sin comorbilidades, sin enfermedades que sean de un tratamiento permanente. Hablamos de las enfermedades crónicas o hablamos de infecciones constantes, repetidas, ¿no? Entonces, mientras más comorbilidades, más enfermedades tenga que estar recibiendo tratamiento una persona mayor, pues obviamente los riesgos de desnutrición también se van a ir incrementando. Vamos también con el tiempo perdiendo cierta fuerza. Y un parámetro para medir la fuerza, ahorita se los voy a mostrar más gráficamente, es nuestra capacidad de hacer fuerza de agarre, ¿sí? Abrir y cerrar de manos. ¿Con qué fuerza estamos conservando si la estamos perdiendo? Es un muy buen marcador de riesgo de desnutrición, ¿sí? La depresión, ya les había comentado que, bueno, si hay alteración en nuestro estado de ánimo, normalmente vamos a alterar también nuestro patrón de alimentación, ¿ok? Y no siempre hacia mejor. Así como la dependencia física, es decir,
Mientras seamos ya más dependientes para nuestras necesidades básicas, sí, el riesgo de desnutrición es mayor, ¿ok? Y hay otros signos, cosas que podemos observar si tenemos un familiar o una persona a nuestro cuidado, ¿sí? Es lo que les comentaba, la disminución poco a poco o cada vez más notoria de la cantidad que solicita para alimentarse, ¿sí? O esa saciedad que le podemos llamar saciedad temprana. Ahora ya no come lo que comía antes la persona, ahora come menos. Y ya con poco o cada vez con muy poco dice, ya no quiero más, ya me llené, ya me estoy lleno o llena, dependiendo. La pérdida de peso involuntario. Tal vez buena parte de nuestra juventud y época adulta estamos luchando por perder peso. Pero resulta que hay ciertas etapas de la vida donde perder peso no es bueno, ¿sí? Y sobre todo si no hay una intención de perder el peso, ¿sí? Lo que les comentaba, dependiendo del número de enfermedades, también puede incrementarse medicamento. Es muy crítico y a veces triste ver que de los centros de salud, de las instituciones de salud públicas, salen los adultos mayores y siempre salen con media farmacia, ¿no? Salen con 8 o 10 medicamentos, y cada vez es más común ver junto a la hamaca, junto a la cama, ver una gran cantidad de medicamentos, ¿no? Para muchas cosas. Y sabemos que los medicamentos, ahorita igual lo vamos a mostrar, pueden afectar muchas cosas del proceso de alimentación, ¿sí? Pueden alterar la percepción agradable de los alimentos, pueden generar saciedad temprana, pueden distorsionar los sabores, y obviamente si no nos sabe bien un alimento, pues no se nos va a antojar consumirlo, ¿sí? Pueden generar sed, pueden generar un proceso de disminución en cuanto a la absorción de los nutrimentos. ¿Por qué? Porque muchas veces los medicamentos, sus principios activos, se absorben en los mismos lugares donde se absorben determinados nutrimentos. Entonces, si no tenemos ese cuidado de ver esos efectos en la medicación y adaptar la alimentación, entonces puede haber esa condición. Si hay antecedentes de consumo de alcohol, sobre todo ya sin control, esto nos puede afectar. Lo que ya les comentaba, la dependencia física, ¿sí? Las alteraciones en la conducta, la capacidad económica, ¿sí? Sabemos en la actualidad que ser jubilado, ser pensionado, no es así como que vaya, por fin ya puedo hacer lo que se me dé, lo que yo quiera hacer, salir, viajar, pasear. Ahorita no podemos viajar, no podemos pasear, pero además las pensiones o las jubilaciones están siendo muy cortas, ¿no? O sea, nos está costando trabajo cubrir todos los requerimientos. Entonces, muchos de estos aspectos hay que tomarlos en cuenta, ¿ok? Yo lo que les comentaba, la pérdida de peso como factores hay que estar vigilando muchos aspectos, ¿no? La salud bucal, el tener una buena alimentación, el mantener un buen apetito, ¿sí? Pero el no tener pérdidas de peso que no estén programadas, que no estén con una especializada, con un proceso cuidado, ¿sí? Si hay esta pérdida de peso involuntaria, pues pueden afectar de muchas maneras, desde la independencia física, hasta lo que es la aceleración en personas que tienen ya sea Parkinson o que tienen Alzheimer, que tienen deterioros cognitivos importantes, pueden acelerar el proceso de avance de estas últimas enfermedades. ¿Ok? Entonces, esto puede ser algo común, esta imagen, ¿no? El que queremos alimentar a la persona mayor. Y esto se nota sobre todo más cuando la persona mayor está fuera de su ámbito, cuando está en una residencia, cuando está en un hospital, ¿sí? En donde el apetito está muy bajo, donde no tiene deseos de comer. Entonces, esto puede convertirse en un problema no solamente para el personal que está a cargo, sino a lo mejor para los familiares, ¿no? ¿Ok? Hay cosas que podemos decir que también con la edad se pueden ir afectando y es esta cuestión de la hidratación.
con el paso del tiempo la sensación de la sed o el reflejo de la sed se puede empezar a retrasar. Y entonces no quiere decir que no necesitemos agua, sino que la sensación de querer tomar agua o querer tomar líquidos va a empezar a disminuir. Entonces, dentro de los esquemas de alimentación lo vamos a ver, el agua es un factor mucho, muy importante. Pero si la persona no está bien hidratada, puede haber muchos problemas, ¿sí? Esto se nota mucho en las demencias, puede generar problemas que se le conocen como disfagia, la dificultad para la dilución, sobre todo de los líquidos, ¿sí? Puede haber muchas situaciones alrededor de una inadecuada hidratación, ¿ok? De hecho, fíjense, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos reconocer que nos hablan de una deshidratación, una hidratación insuficiente. Si se fijan, aquí hay muchas cosas que lo podemos ver, o si estamos a cargo de una persona, cada una de estas situaciones nos habla de posible deshidratación, ¿sí? Desde cambios en la conducta, estas que están en color rojito, ¿sí? Letargia, alucinaciones, mareos, confusión, ¿ok? Otros que son más fisiológicos, falta de sudoración, posibles riesgos de caídas, ¿sí? Podemos pensar muchas cosas, pero a veces no se nos ocurre pensar que se cayó porque estaba deshidratada. O sea, no nos cuesta hacer esa asociación, ¿no? ¿Sí? Puede afectar la presión arterial, puede generar taquicardia. Obviamente, cuando se hacen los estudios de laboratorio, los electrolitos salen alterados, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, más bien, si ustedes ven acá de este lado derecho, esta es una tabla para identificar la coloración de la orina. Y esta es una buena, es un buen material didáctico educativo, ¿sí? Que se lo recomiendo bastante, que les permite identificar si hay una buena hidratación a través del color de la orina. Todos sabemos cuál es el color habitual de nuestra orina. Y lo ideal es que sea lo más claro posible, casi como si fuera agua transparente, ¿no? ¿Sí? Obviamente, mientras es más amarilla, ¿sí? Y mientras empezamos a tener una evacuación de orina menor en volumen, ¿sí? Poca, la deshidratación posiblemente sea mucho mayor. Entonces, esta es una forma también de identificar si la orina es normalmente más amarilla, es concentrada, el olor es mucho más fuerte, más penetrante. Sí, ciertamente, entre otras cosas, hay que poner cuidado en la hidratación. Las razones del cambio en el color de la orina pueden ser muchas, también puede ser por productos, por medicamentos, pero hay algunos muy específicos nada más, no son todos. ¿Ok? Otra característica, algo que también delata una inadecuada hidratación, pues son las heces, ¿no? Y ciertamente, por un lado, si hay estreñimiento, ¿sí? Podemos ver, aquí hay una escala que se llama escala de heces de Bristol. Si estamos en los números más pequeños, en el número 1, el número 2, nos habla de una compactación de heces, y esto quiere decir que no está tomando la persona la cantidad suficiente de agua. Lo ideal debiera ser entre el número 3 y 4. Obviamente tampoco los extremos, ¿no? Como el tipo 6 y 7. Aquí también hay un riesgo de deshidratación porque la diarrea es un proceso de pérdida de agua, ¿ok? Como les comentaba, los fármacos, hay muchos que pueden generar, si se dan cuenta aquí, en el lado izquierdo de esta tabla, lo que se conoce como anorexia, mala absorción, diarrea, interacción con los nutrientes, es decir, que utilizan los mismos sitios de absorción, ¿sí? Esto que se conoce como disgeusia o una alteración de lo que son los sabores, la boca seca, la sensación de náuseas, somnolencia, todos estos elementos pueden ser debido o efecto secundario de muchos fármacos. Y si ven acá, muchos de estos fármacos, ¿sí? Casi siempre están presentes, varios de estos en las recetas de cualquier adulto mayor actualmente, ¿ok? Entonces, yo les comentaba que así como hay el diagnóstico clínico, el diagnóstico médico, el diagnóstico psicológico, también hay el diagnóstico nutricional. Entonces, hay ciertas herramientas que utilizamos para identificar, ¿sí?
Y una de ellas es la que tiene que ver con los hábitos de alimentación y con la capacidad de compra, preparación, etcétera. ¿Ok? Esta es una escala que se conoce como de vulnerabilidad alimentaria nutricional y es específica para adultos mayores. Se hace a manera de preguntas y nos permite identificar, ¿sí?, si hay si hay riesgo de vulnerabilidad. Es decir, si no hay el alimento suficiente, adecuado, nutritivo en todo momento, hay vulnerabilidad alimentaria. ¿Ok? Hay otras escalas que nos permiten identificar problemas de deglución y se conocen como disfagia. La disfagia es esa dificultad que tiene una persona que la puede desarrollar hacia, ya sea que cuando deglute alimento sólido o cuando deglute líquidos, ¿sí? Que se presenta esa tos húmeda o que se presenta esa sensación o ese miedo a atragantarse. El riesgo más alto es lo que se conoce como una neumonía, es decir, cuando el líquido o el alimento, en vez de irse al estómago, ¿sí? Como dicen en algunos lugares, se va por el camino viejo y agarra hacia los pulmones. Obviamente los pulmones no son un reservorio de comida ni de bebida, ¿sí? Entonces los pulmones no tienen la capacidad de eliminar restos de alimento que pudieran haber llegado y obviamente puede generar procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque el alimento, la bebida se va a descomponer y puede desarrollar bacterias, ¿ok? Con lo que implica como problema. Bueno, hay otras escalas que utilizamos en los profesionales de la nutrición que se conoce como evaluación mínima del estado nutricio. Hay muchas otras, pero bueno, les hablo de la que más se ha documentado, la que más se utiliza a nivel general, ¿sí? Y bueno, esta es muy específica para detectar riesgo de desnutrición o con mayor certeza desnutrición. ¿Ok? Y bueno, este incluye algunas preguntas, ¿sí? Y que no son muy complicadas de responder y nos puede dar esa información que nos permite tener una intervención más a tiempo. ¿Ok? Estas son algunas de las mediciones que nos pide la escala de la evaluación mínima del estado nutricio, que es el peso, que es la estatura. En la estatura no cambia mucho en el adulto mayor, pero sí se va perdiendo más o menos a razón de 1 centímetro cada década. O sea, sí vamos perdiendo esta estatura. Entonces, eso sí hay que considerarlo y el peso es fundamental para establecer la ganancia o la pérdida del mismo. ¿Ok? Ciertamente, si el paciente tiene ya alguna limitación física, alguna amputación, alguna malformación o por razones de enfermedad tiene que estar en cama, pues entonces tenemos que hacer algunas mediciones modificadas, ¿no? ¿Ok? Incluso cuando ya no puede, la persona ya no puede ponerse de pie, hay algunas mediciones como estas que ustedes ven aquí, ¿sí? Que se han sugerido para poder hacer estimaciones de la estatura cuando no es posible poner a la persona de pie. ¿Ok? Hay algunas circunferencias que les había comentado, que era la de pantorrilla, que ven ustedes del lado izquierdo, la circunferencia de cintura, que es muy importante, y la circunferencia del brazo, ¿sí? La de cintura sirve para ver la cantidad de reserva grasa visceral y la de brazo y pantorrilla para ver la reserva de tejido muscular. ¿Ok? Incluso cuando la persona no podemos ponerla de pie, incluso no la podemos pesar, hasta la propia medición de la circunferencia de brazo nos puede dar una idea de cuál es lo que se conoce como el índice de masa corporal, es decir, la relación de nuestro peso respecto a nuestra talla, ¿ok? Y podemos estimar si hay riesgo de desnutrición o de bajo peso o riesgo de obesidad solo con esta medición de circunferencia de brazo, ¿ok? Hay lo que son las escalas, hay otra escala que, bueno, esta nada más es como una cuestión informativa, pero dependiendo ahora sí que del grupo de población con el que trabajen, pueden utilizar diferentes escalas para evaluar riesgos de desnutrición. Les había comentado que esta capacidad de abrir y cerrar las manos, ¿sí? Se le conoce como fuerza de agarre, ¿sí? Y esta fuerza de agarre es un indicador no solo funcional, sino es un indicador indirecto del riesgo de desnutrición.
Entonces, de hecho, nos ayuda, nos sirve en el manejo de la nutricional, como una medición complementaria, ¿sí? Para ver cuál es el efecto o el impacto de la alimentación. Es decir, si estamos dando una alimentación para mejorar la cantidad de masa muscular o para tener mayor fuerza, bueno, con esto podemos nosotros ir viendo los avances. ¿Ok? Yo les comentaba que con el paso del tiempo los músculos van perdiendo tono, o sea, van dejando de ser logrando ese volumen que quizás se dio con el paso del tiempo. Ustedes lo pueden ver acá en la foto, en la parte de arriba hay una persona, ¿sí? De 42 años, joven todavía, ¿sí? Y con rojo o en color naranja se nota, ¿sí? Lo que es la cantidad de grasa. Si se fijan, pues no es mucho. Pero bueno, vean a otra persona con más edad, 70 años, y estas líneas en rojo ya dentro del tejido muscular. Esto es lo que yo les comentaba como infiltración grasa. Ahora, incluso junto a lo que es el hueso, si se dan cuenta, también ya hay pequeñas franjas en rojo. Esto quiere decir que no solamente se infiltra entre los músculos, sino que se llega a infiltrar, ¿sí? En lo que es el tejido óseo, y esa infiltración de grasa altera el funcionamiento tanto de músculos como de huesos. ¿Ok? ¿Por qué es importante verificar o vigilar la masa muscular en toda la vida, pero en el envejecimiento? Porque se puede perder muy rápidamente. De hecho, este estudio que les muestro yo aquí fue un estudio solamente para ver en adultos mayores sanos, que no tenían ninguna enfermedad, para ver cuál era el impacto o el efecto de 10 días de estar acostado. Entonces, pues imagínense qué buen experimento, ¿no? Les pagaron por estar 10 días acostados sin hacer absolutamente nada que no fuera estar acostado, ¿sí? Pero lo que se pudo observar es que la síntesis de músculo, la masa magra, la cantidad de músculo en extremidades inferiores, o sea, piernas, y la fuerza muscular isocinética, ¿sí? En todas disminuyó durante esos 10 días, solo por estar acostado. Ahora piensen ustedes en una persona que por cuestiones de salud, o más bien de enfermedad, tiene que estar acostado. Entonces el riesgo de pérdida de masa muscular está presente y puede ser muy silencioso porque no nos damos cuenta, ¿no? No es fácil de dar cuenta. Yo les comentaba que la sarcopenia es un problema, no es en sí una desnutrición, pero es una pérdida de masa muscular, ¿sí? Aquí hay una foto, esta foto es muy conocida entre los gerontólogos, los geriatras, ¿sí? Sobre la sarcopenia, ¿no? Esta persona, con mucho desarrollo físico, ¿sí? Toda su vida haciendo ejercicio, a los 67 años, y luego la misma persona 12 años después, ¿sí? Cómo se nota principalmente la pérdida de tejido muscular. Y acá esta tabla del lado izquierdo, aquí nos va diciendo, dependiendo de cuánta masa magra. La masa magra es todo aquello que no es el tejido graso en el cuerpo, ¿sí? Y dentro de esa masa magra está la masa muscular, ¿ok? Entonces, cuando vamos perdiendo masa magra, aquí van habiendo ya complicaciones, disminución en la inmunidad, incremento en el riesgo de infecciones, ¿sí? Disminución en la capacidad de cicatrización de las heridas, debilidad muscular, aumenta más el riesgo de infección. Ya cuando se pierde un 30% de la masa muscular, hay dificultad para que la persona pueda sentarse. Ya se presentan esto que se conocen como las úlceras de presión o las escaras, problemas de neumonía, porque la desnutrición o la pérdida de masa muscular no solamente son en brazos o en piernas o en el abdomen, es en todos nuestros músculos. Y nuestros músculos son los pulmones, es el tubo digestivo, es el esófago, el estómago, el intestino, es el corazón. Todos esos son músculos también. ¿Okay? Y obviamente ya cuando se llega a un 40% de la pérdida de masa magra, pues ciertamente sí los riesgos ya incluso de muerte son mucho mayores. ¿Ok? Ya se ha comentado, de hecho, creo que va a haber una plática y creo que va a ser muy interesante con el doctor Zulú en lo que se refiere a la actividad física, ¿sí? Y yo creo que cuando estemos por llegar o los que ya llegaron a esa edad, pues queremos vernos así, ¿no? Como esta señora de la izquierda, que se fijan, bueno, ella tiene ya más de 85 años y todavía puede hacer muchos movimientos de gimnasia,
o este señor que está aquí a su lado derecho, ¿no? No tanto creo que quisiéramos estar como las dos personas del lado derecho, ¿no? La señora en silla de ruedas o el señor que lo tiene que estar moviendo, que ya tienen dependencia física. Entonces, bueno, dependiendo de esa condición, pues tenemos que estar evaluando y los riesgos nutricionales pueden ser mayores. ¿Ok? Ahora sí, vámonos con esta parte, ya que hablamos de lo que son los riesgos nutricionales, vamos a hablar de la alimentación. ¿Ok? Entonces, la alimentación en el envejecimiento, pero como les comento, la alimentación para un envejecimiento exitoso depende, o sea, si hay una alimentación saludable desde la juventud, podemos tener más posibilidades de tener un envejecimiento exitoso. Y un envejecimiento exitoso es llegar sanos, llegar íntegros, llegar independientes. ¿Ok? Esta pirámide, sí, a lo mejor si hay alguien aquí de nutrición va a decir, bueno, pero es que esta no aplica en México porque usamos el plato del bien comer. Sí, pero el plato del bien comer desafortunadamente no habla de la hidratación. Y esta es una pirámide que se desarrolló en España, sí, y a mí me gusta mucho porque, sí, precisamente, si ustedes se fijan, la base de la pirámide, el elemento más importante en la alimentación, más que la energía, más que las vitaminas, más es el agua. El punto crítico más importante es la hidratación, ¿sí? Después de ello viene los alimentos ricos en energía, como son los cereales, como son las pastas. Luego vienen los alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras. Las buenas grasas y las buenas proteínas de origen animal, como es la leche, el queso, el pescado, el huevo, las especies más magras, por supuesto. Y en la parte de hasta arriba, que es en menor cantidad, las grasas y aceites, pero aquellas que son saludables. E incluso la cuestión de los suplementos, por lo que yo les comentaba, aún aún cuando la persona puede estar consumiendo en buena cantidad alimentos que sean saludables, si no hay un buen proceso digestivo, ¿sí? Es posible que la persona requiera apoyo suplementario, es decir, de suplementos nutricionales orales. Claro, esto se tiene que hacer previo a una valoración. Uh-huh. La alimentación, sí, cuando somos mayores es igual que todos, pero en general, pues cuando ya la persona es dependiente y otras personas preparan los alimentos, es importante que dentro de lo posible, respetar o dar o poner atención a sus gustos, a sus preferencias, a sus creencias religiosas, ¿sí? A su origen étnico, es decir, aquellas cuestiones que ya tiene como costumbre, alimentos disponibles en su entorno, los tiempos de comida. Es importante que en el adulto mayor haya una cierta disciplina en cuanto a los horarios. Ahorita les voy a hablar de los horarios, ¿sí? La condición de salud y las comorbilidades, es decir, no solamente cubrir sus necesidades, creencias, gustos, sino dependiendo del número de enfermedades o condiciones que tenga. El esquema de medicación, ya les había comentado de ello, que las porciones o las cantidades sean adecuadas a las necesidades del adulto mayor. Y la consistencia también que sea acorde a la capacidad de masticación y de deglución. Aquí está, yo les comentaba lo de los tiempos de comida. Esto los nutriólogos lo saben muy bien en cuanto a la distribución de la energía, pero también el número de tomas de alimento durante el día, ¿no? Y estos porcentajes se pueden ir ajustando en función de las necesidades de cada persona, ¿ok? Entonces, aquí de hecho la recomendación son tres tomas. Las más importantes normalmente es el desayuno, el almuerzo y la cena, y 2 o hasta 3 tomas ligeras, ¿no? A media mañana o a media tarde, ¿sí? Como viene aquí. Incluso puede haber hasta una nocturna de ser necesario. Lo importante es que tengamos que ir viendo cómo vamos cubriendo los requerimientos de energía, de fibra, de nutrimentos esenciales. La hidratación, hablábamos de la deshidratación, ahora vamos a hablar de la hidratación, ¿sí? La hidratación, estamos hablando de que el principal líquido que necesita nuestro cuerpo, básicamente, el único, es agua, ¿sí? Salvo la leche materna durante las primeras etapas de la vida. Después de eso, el único líquido necesario para la vida es el agua, ¿sí? Y ciertamente se encontrarán con la resistencia de que no, pero es que el agua a mí no me sabe, el agua no me gusta. Bueno, habrá que recordar que el agua no tiene sabor, o sea, no es que nos guste, ¿no? Lo que nos debe de dejar es esa sensación de rehidratación cuando tomamos agua.
¿ok? Entonces, la elección de qué bebidas son las más adecuadas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aunque aquí nos habla de que incluso a los jugos de fruta, yo en general no lo recomiendo mucho. Básicamente es el agua, puede ser alguna infusión, ¿sí? Pero más allá de eso, la leche puede ser un buen alimento más que bebida, ¿no? Puede ser un buen alimento en el adulto mayor. ¿Sí? La densidad calórica, yo les decía que hay una saciedad temprana. Si hay una saciedad temprana, es decir, van a comer menos. Pero si van a comer menos, entonces tenemos que hacer en el mismo volumen, quizás pequeño, los alimentos con mayor densidad calórica. La densidad calórica se logra sobre todo con aquellos aportadores de energía mayores. Los principales, los que más energía aportan son las grasas, ¿sí? Entonces, si ponemos pequeñas cantidades de alimentos grasos, ya sea que le agreguemos crema, le agreguemos aceite, le agreguemos algunas cosas a una alimentación, aunque sea en una cantidad pequeña, podemos incrementar la densidad, ¿no? Aquí esta tabla a lo mejor les sirve para identificar, ¿no? Hay alimentos con alta densidad calórica, ¿sí? No quiere decir que sean malos o que sean buenos solo los de baja densidad calórica. Necesitamos hacer un equilibrio, ¿sí? Si tiene una saciedad normal, digamos, se pueden combinar, ¿no? Entre alimentos de alta, moderada y baja densidad calórica. Pero aquí lo importante es eso, es cubrir los requerimientos. ¿Ok? Estos tiempos actuales de confinamiento, al menos en México, creo que en buena parte del mundo ha pegado, pero ha pegado principalmente a los adultos mayores, porque son los de mayor riesgo, ¿sí? Entonces, son los a los que se les ha limitado la movilidad, pero como cualquier grupo de población y de edad, también tienen sus necesidades de ir a medicamentos, de ir a buscar comida, de cosas muy importantes, cosas esenciales. Entonces, hay que estar muy pendiente de los mayores que tengamos cerca, en el sentido de verificar que puedan tener los alimentos que necesitan y si no, pues facilitarles el acceso a los mismos, ¿no? O sea, si no pueden moverse, dárselos. Y si no tienen ya la capacidad o las características físicas para poder prepararlos, apoyarles con la preparación de los alimentos. Incluso puede llegar hasta la necesidad de ir a alimentarlos, ¿no? Todo depende de la condición como esté cada persona. Ujú. Yo les comentaba que la hidratación es importante y la fibra dietética también, pero hay que entender que la hidratación, o más bien la fibra, no se puede entender sin una correcta hidratación, ¿sí? Si comemos mucha fibra, pero casi no consumimos agua, pues vamos a tener el efecto contrario que esperamos con la fibra. Entonces, eso digestivo, ¿ok? Si ya tenemos un adulto mayor que es dependiente, hay que darnos a veces el tiempo de ofrecerle ciertas variedades u opciones de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás ya su capacidad o como les comentaba, estas capacidades sensoriales se van perdiendo, entonces tal vez tenemos que hacerlo un poquito más visual, a veces hasta los tamaños de las porciones deben de modificarse, de manera que puedan ser atractivas o manipulables a la condición del adulto mayor, ¿ok? Esto, por ejemplo, se recomienda mucho en residencias geriátricas cuando a veces dicen, es que no sabemos qué darles. Pues antes de que decidas hacer un menú, pues primero haz pruebas, ¿no? Para poder ver, bueno, cuál sería la forma idónea. ¿Ok? Si la persona mayor que está con nosotros es dependiente, es decir, que ya no puede movilizarse fácilmente en la casa y todo eso, lo primero que hay que tratar de hacer, salvo que lo solicite, es no aislarlo, hay que mantenerlo en una convivencia social. El aislamiento como tal es de los peores situaciones que alteran la alimentación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Ok? Ya les hablaba de la densidad calórica, si hay poco interés o apetito. Aquí hay algunas recomendaciones de algunos alimentos accesorios, ¿no? Que nos pueden agregar densidad calórica, densidad nutrimental, sin
aumentar necesariamente volumen, ¿sí? En pequeñas porciones. La higiene, la higiene bucal es importante para todos, en todo momento, este, de la vida. Se nos puede olvidar de repente que necesita su lavado de boca y ustedes mismos podrán recordar, ¿no? Si alguna vez han viajado o recientemente más bien han viajado, que hayan tenido que estar todo el día entre aeropuertos, terminales, etcétera, y no han tenido la posibilidad de lavarse la boca, comer con la boca después de horas o de mucho tiempo de no asearse, no es un acto agradable, ¿no? Puede dejar de ser lo agradable que pudiera ser, ¿no? Entonces la salud bucal, el cuidado es muy importante, ¿ok? Y bueno, con esto lo que les quiero comentar es que el envejecimiento saludable, como ya les había dicho, como ya les pude, espero haberles dejado claro, empieza desde mucho antes de llegar a esta tercera edad, ¿no? Pero pues todo depende de cómo queremos llegar, ¿sí? Si las acciones que hoy tomemos para el cuidarnos, para cuidar, vamos a ver los beneficios pues en la etapa mayor, ¿ok? Y pues bueno, les agradezco mucho su atención y pues estamos abiertos a las dudas o a las preguntas. De antemano, agradecemos muchísimo su participación el día de hoy, maestro Luis, por habernos compartido un tema tan importante y necesario. Creo que estos temas son relevantes e importantes. Y pues vamos leyendo algunas de sus preguntas que nos han dejado en el chat. ¿Les parece? Nos hacen una pregunta, maestro. ¿Se hace el diagnóstico nutricional si se ha perdido 3 kilos en 3 meses? No, o sea, bueno, una de las primeras, llamémosle, preocupaciones puede ser que la persona pierda peso. Tal vez no sepamos tan cuánto, ¿no? Simplemente podemos ver que la persona le queda más floja la ropa, o que está comiendo menos, o ambas cosas, ¿sí? Si hay cualquiera de estas condiciones, no tienen que presentarse todas, vale la pena hacer ese tamizaje. De hecho, en condiciones normales, ya como adulto mayor, lo recomendable es que el tamizaje se haga aproximadamente cada 3 meses. Si la persona podemos tener indicios de que está saludable, de que se alimenta bien, ¿sí? Pero si incluso esta situación se llega a presentar de esta pérdida de peso involuntaria o esta disminución evidente en el volumen y tiempos de alimentación, entonces incluso se recomienda, claro, además de la intervención ya nutricional, se recomienda estar haciendo este tamizaje incluso una vez al mes. Muchas gracias, maestro. Igual nos van preguntando, ¿qué alimentos y nutrientes pueden aportar para evitar pérdida de músculo en la persona adulta mayor? Bueno, la conservación del tejido muscular principalmente es con las proteínas. Las proteínas se les llama de alto valor biológico, es decir, aquellas que son eh, absorbidas en casi toda su proporción. Encontramos buenas fuentes en lo que son las mejores fuentes de proteína y su capacidad de absorción es, por ejemplo, el huevo, los pescados magros, ¿sí? En lo que son combinadas con cereales. Uh-huh. Entonces, y algunas que se conocen como oleaginosas, ¿no? Que nos dan proteínas de muy buena calidad, proteínas vegetales, como son las nueces, las avellanas, las almendras. Es decir, estas son de las mejores fuentes de alimento para mantener el tejido muscular. Mantener la síntesis o reparación del tejido muscular es muy importante, ¿no? Muchas gracias, maestro. Igual nos hacen una pregunta. Cuando una persona mayor empieza a temblar mucho, tiene sudores excesivos, la pregunta es debido a la falta de nutrientes en los alimentos o por pasar muchas horas sin haber ingerido algún alimento? Wow, yo creo que esa pregunta quizás tal vez la conteste más el geriatra, ¿no? No, es que pueden ser muchas las situaciones, puede ser desde una baja depresión, o sea, el asociar directamente temblores con alimentos o con la falta de alimentación,
es muy difícil hacer esa asociación, ¿no? Puede haber aquí otras situaciones. Entonces aquí la recomendación es este trabajo multidisciplinario y Muy, el sí. geriatra. O sea, con unas condiciones de esas, yo haría la contrarreferencia con el geriatra. Muchas gracias, maestro. Igual nos van preguntando que se ha hablado y se ha escuchado mucho acerca de la dieta mediterránea. Ajá. Si es bueno hacerla y en qué consiste. Bueno, la dieta mediterránea, sí, son de las que más se han estudiado, yo creo que en el mundo, y tiene muchos beneficios, es decir, bueno, por la cantidad justamente de verdura fresca, de buenas fuentes de omega 3, bueno, en Europa mediterránea, pues hay mucho lo que le llaman el pescado azul, ¿sí? Que es rico en omega 3, pero digo, no necesitamos comer pescado azul ni tomar necesariamente vino tinto todos los días, ¿no? Es decir, se puede hacer la adaptación a nuestro medio de la dieta mediterránea. ¿Pero qué tiene entonces en particular la dieta mediterránea? Tiene buenas fuentes de omega 3, tiene buenas eh, proteínas en alimentos de origen animal magros, porque básicamente estamos hablando ya sea de lácteos con poca grasa, puede ser a través del pescado, ¿sí? Y si tienen grasas, son grasas buenas, ¿no? Entonces, tiene la dieta mediterránea mucho cereal integral, ¿sí? Que tiene buen aporte de fibra. Cuando me refiero a cereal integral, aquí sí tengo que ser muy claro, ¿no? Porque no está fácil ir al súper y encontrar realmente cereales integrales, ¿no? Mucho de lo que nos prometen las cajas de cereal para desayuno, barritas y todo eso, tengan cuidado, hay que leer la letra chiquita, a veces es muy chiquita, ¿sí? Para realmente poder hablar de cereales integrales. O sea, yo les puedo decir algunos ejemplos, ¿sí? Que puede ser, si van al súper, es el arroz integral, lo que es la avena en hojuelas, ¿sí? Lo que puede ser el salvado de trigo, que es como que la versión del trigo más completa, prácticamente sin que se le haya hecho todo el proceso de depuración, ¿ok? Entonces, en el caso, al menos, bueno, en México, la tortilla de maíz procesada normal, estamalizada, pues es una buena fuente de fibra, ¿no? Entonces, son esos cereales integrales los que podemos integrar a esa dieta mediterránea, ¿no? Muchas gracias, maestro. Igual hay una pregunta que quiero ligar con un comentario anterior que a propósito me salté. Preguntaban acerca de cuánto es recomendable tomar agua. En una de sus diapositivas puso que lo idóneo son 8 vasos al día. Sí, Pero esta pregunta me llama mucho la ujú. atención. Dice, ¿qué problemas puede ocasionarnos el beber agua en exceso? Bueno, la cosa es poner a qué punto hablamos de exceso. El exceso es en función de que hayamos cubierto nuestras necesidades, sigamos tomando agua. Hay que tomar en cuenta, porque creo que nos están viendo y escuchando de diferentes lugares, creo que incluso hasta de Ecuador, hay que tomar en cuenta la geografía y las temperaturas del lugar. Entonces, bueno, los que vivimos en las temperaturas, pues nos van a requerir consumir mayor cantidad de agua. Quizás en otras zonas del país tal vez no sea tanto, ¿sí? Pero en realidad un exceso de agua, pues yo les diría, pues tendríamos que estar no sé, si vivieran en un lugar no muy cálido, o sea, fresco, templado, pues estamos hablando de más de 5 litros de agua, quizás, para que podamos hablar de un exceso, ¿no? Muchas gracias, maestro. Igual nos hacen una pregunta muy específica. ¿Una persona mayor puede consumir 4 diferentes suplementos por 3 veces al día? Si la respuesta es negativa, ¿existen efectos secundarios para la administración elevada o excesiva de suplementos alimenticios? Es que no es tan fácil como respuesta positiva o negativa, porque depende de cuáles fueron los motivos por los cuales se prescribieron esos suplementos. De antemano, pues no se menciona qué suplementos para saber
qué micronutrientes están prescritos y cuál es el motivo. Entonces, el que se hayan prescrito de esa forma, pues habría que preguntarle más bien al especialista, ¿no? Que los prescribió, cuál sería la situación por la cual se consideró. Lo que yo sí puedo decir en general es que el hecho de que se hayan prescrito suplementos orales es porque quizás percibió la persona o el profesional que hizo la prescripción que no se estaban cubriendo a través de la alimentación, ya sea por problemas digestivos, ¿sí? O por precisamente esta saciedad temprana, o por problemas de vaciamiento gástrico, que quizás no se estaban cubriendo adecuadamente los requerimientos vía el alimento oral. Muchas gracias, maestro. Igual nos están preguntando, ¿hay algunos alimentos en especial que podrían ayudar a la persona mayor que ya tiene algún tipo de demencia? Bueno, esa pregunta sí la han hecho varias veces hasta ahora, alimentos que detengan o que reviertan la demencia, no. O sea, yo lo más que he escuchado o he leído en alguna guía de expertos de Europa hay un suplemento que creo que ni siquiera se vende en México, que ha podido mejorar la sinapsis, o sea, en etapas tempranas de la demencia. Pero hasta ahorita no hay suplemento, no hay concentrado que revierta, y sí hay mucha información, hay que tener mucho cuidado para los que buscan en YouTube, se pueden encontrar muchas personas que aseguran que con aceite de coco, aceite de palma, con muchas cosas pueden revertir los efectos de la enfermedad. Hasta ahora no hay evidencia sólida, ensayos clínicos que sustenten eso. Muchas gracias, maestro. Igual nos hacen una pregunta. Perdón, sí quisiera complementar esto. En los suplementos nutricionales en las demencias son para mantener el estado nutricio, ¿ok? Porque sí hay riesgos nutricionales con la demencia, hay riesgo de desnutrición, precisamente hay estas alteraciones en el patrón de alimentación y la desnutrición es un riesgo potencial. Entonces los suplementos es para mantener la mejor condición nutricional posible, no para revertir la demencia. Muchas gracias, maestro. Parece bastante oportuno y específico es justamente ese comentario porque se puede sobreentender o malentender que es para retrasar o disminuir algún tipo de diagnóstico cuando no es de esa manera. Igual nos van preguntando, maestro, ¿qué herramientas o tamizajes o criterios se recomienda para el diagnóstico osteosacro o de la obesidad en consulta nutricional? Bueno, en este caso, en la consulta nutricional, lo más básico es la medición de la circunferencia del perímetro de cintura. ¿Ok? Hay incluso parámetros a nivel de la Organización Mundial de la Salud o de la Federación Internacional de Diabetes. Creo que en México al menos nos habla de más de 80 centímetros en la mujer, más de 90 centímetros en el hombre, que nos habla ya de riesgo en cuanto a exceso de grasa. ¿Ok? Idealmente sería muy bueno que en la consulta, ya sea médica o con el nutriólogo, es que se tenga un analizador de composición corporal para poder evaluar específicamente la grasa visceral, ¿sí? Porque sí hay criterios, hay puntos de corte normales y puntos de corte que nos pueden llevar a riesgo cardiometabólico dependiendo de la cantidad de grasa visceral. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Igual esta pregunta que nos hacen, creo que es muy importante, igual para quitar mitos y estigmatismos del mismo proceso. ¿Qué tan bueno es el dulce en las personas mayores? Y si esto, el exceso tal vez de comer dulces o consumir dulces puede desencadenar algún tipo de diabetes. Bueno, el consumo de dulce en el adulto mayor. Hay también, entre otras cosas, no lo puse en alguna diapositiva, sí lo tengo en otros materiales. Puede haber, con el envejecimiento, puede haber deterioro en las papilas gustativas.
pero esto no sucede en todo el adulto mayor. No quiere decir que todos los adultos mayores, por el hecho de ir envejeciendo, necesariamente se les vaya atrofiando ciertas papilas gustativas y vayan perdiendo sensibilidad o vayan perdiendo esa capacidad de placer a otros sabores, ¿sí? A lo mejor habrá aquí en el público quien les haya tocado cuando todavía la abuelita preparaba la sopa o el guisado y de repente, bueno, todavía muchas personas acostumbran a probar la comida, ¿no? Cuando se está y saber si le van a agregar o no más sal. Y resulta que ya cuando ya estaba servida, pues para casi todas las personas tenía demasiada sal, pero no para esta persona, ¿no? Entonces, el caso del dulce es cuando hay sí cierta, puede haber esa cierta necesidad, ¿sí? Pero no es exclusivo de los adultos. Hay que recordar que, bueno, más bien el sabor dulce, pues es lo que se le llama una recompensa, ¿sí? Al cerebro, es una sensación agradable. Entonces, en muchos casos, pues, es algo que también busca el adulto mayor, igual que el adulto. ¿Le puede dar o no diabetes? Pues va a depender de precisamente en qué condiciones está llegando a esta etapa de la vida. Es decir, los factores de riesgo, porque hay factores de riesgo, recuerden, hereditarios, y hay situaciones que son ambientales, ¿sí? Entonces, si ya la persona ya tiene esa precondición, es decir, que dentro de su entorno familiar directo hay casos de diabetes, pues bueno, eso ya de antemano da mayores posibilidades. Lo que va a disparar, ¿sí? El desarrollar diabetes o no, pues va a ser ahora sí que tener un estilo de alimentación que privilegie grandes cantidades de energía y grandes cantidades de azúcar y con muy poca o nula actividad física. Pero no hay demasiada diferencia en ese sentido en un adulto mayor que en un adulto más joven. Muchas gracias, maestro. Por eso me parece una pregunta muy importante de realizar y de poder consulta Claro. de nutrición para personas mayores con alguna privación sensorial. Precisamente, bueno, vieron lo que son una de las dos diapositivas donde vienen pequeñas pruebas, ¿sí? Ahora sí que sensorial puede ser tanto el sentido del gusto, como puede ser el olfato, como puede ser la vista, ¿ok? Entonces, si el problema es el olfato, no hay que dejar de estimular el olfato. Incluso hay estas pruebas donde directamente, a lo mejor como parte de un juego, se le tapan los ojos y se le pide que vaya percibiendo diferentes aromas, agradables o no agradables. Sí, eso no hay que dejar de hacerlo. En el caso del sabor, pues definitivamente habrá que buscar si tiene tendencia hacia ciertos sabores, pues habrá que buscar si esos sabores pueden generar riesgos, es decir, si quiera cosas muy saladas o muy dulces, pues habrá que buscar sustitutos o preparaciones que sin incrementar la cantidad de azúcar o de sal, pues logremos ese estímulo sensorial, ¿no? Pero ciertamente no olvidar que la alimentación en muchos de los sentidos, ahora sí que sensorialmente hablando, es un estímulo. Entonces, no debemos de dejar de invertirle tiempo en hacer preparaciones que puedan ser atractivas, en el aroma, en el color, en la combinación y, por supuesto, en el sabor. Muchas gracias, maestro. Creo que va de la mano esta respuesta, pero si se puede terminar de complementar con la siguiente pregunta de ¿qué estrategias debemos de tener en cuenta para que la persona mayor pueda comer bien? Si cada vez que ve algún alimento se le quita el apetito. Bueno, hay que estar vigilando, sí, lo que les comentaba, la cuestión de los horarios. Es un decir el hecho de que por ver un alimento se le quita el apetito. Sí, no, porque para que haya ese proceso de saciedad, pues tiene que haber un volumen de alimento en el estómago. Más bien aquí quizás ya haya otro tipo de alteraciones conductuales.
¿sí? Entonces, lo recomendable en estos casos es tratar claro, ahora sí que adaptado a las condiciones de cada persona, sí poder hacer un horario, un cronograma, una agenda de tiempos de comida. Ujú. Ciertamente viendo ahora sí que las capacidades dentro del ámbito familiar y los propios horarios que ya tenía la persona, ¿no? Ujú. Para que estas situaciones no se presenten, pero bueno, si una persona dice, es que ya vi esto que ya se me quitó el hambre, no es que se le quite el hambre, a lo mejor más bien quizás ese alimento o esa preparación no le resultó atractiva, pero tal vez no, o sea, no por el efecto visual que nos da al ver un alimento no nos genera saciedad. Entonces aquí habrá que ir con un poquito más de detalle y ver realmente cuál es la situación, ¿no? Muchas gracias, maestro. Por cuestiones igual de tiempo y todo este mismo proceso, atendiendo justamente sus dudas y que van surgiendo más dudas, me gustaría ir finalizando con esta pregunta para igual justamente trabajarla, tal vez desmentir mitos y, ¿por qué no?, ser tal vez un poquito más específicos. Dice, ¿cómo podemos hidratar a una persona mayor que rechaza tomar agua habitualmente, maestro? Es que habría que ver primero cuál es la causa del rechazo. Habrá que verificar si no hay esto que se conoce como disfagia, es decir, si hay dificultad para deglutir líquidos, ¿sí? Pueden ser varias las causas, no lo manejé en la presentación, pero hay una escala que se llama escala de Blanford, que sirve para ver cuáles son las causas de la aversión, las aversiones alimentarias. ¿Sí? Cuando la persona mayor no quiere comer o no quiere beber. Entonces, es posible, una de las causas puede ser que esta persona tenga dolor o dificultad o haya lo que les comentaba, este riesgo de que el líquido se le vaya a los pulmones. Es decir, que la glotis, ¿sí? Ese paso o ese corte eso que nos permite que el alimento se vaya al esófago y luego al estómago, o que el aire se vaya a los pulmones, ¿sí? Está controlada por esa glotis. Y si ese músculo ya no funciona correctamente, puede existir el riesgo de que el líquido se vaya a los pulmones. Entonces hay que hacer esa valoración. Normalmente hay una prueba que hacen los fonoaudiatras que se llama videofluoroscopía, ¿sí? Para ver el funcionamiento deglutorio y evaluar si hay algún tipo de daño. Si hay algún tipo de daño, entonces ya esta persona, este especialista, los fonoaudiatras les pueden hacer desde ejercicios, movimientos, para que recuperen el control. Eso puede ser una. La otra pueden ser problemas de tipo conductual, o sea, ya alteraciones de la conducta, relación en cuanto a lo que es el concepto, la situación de lo que le representa tomar agua. ¿Sí? Hay que ver el ambiente en el cual una persona rechaza tomar agua, porque normalmente nuestra demanda de agua no decrece, o sea, no hay persona que no necesite agua o líquidos. Muchísimas gracias, maestro. Y pues justamente sé que quedan muchas preguntas por ahí, sé que están surgiendo otras tantas, pero como hemos platicado, el tiempo apremia. Estas preguntas las vamos a estar capturando, tomando y guardando y se las vamos a hacer llegar al maestro Luis para compartírselas con ustedes. Y pues por ello agradecemos muchísimo su tiempo, su participación, tanto del maestro Luis González, que el día de hoy se encuentra con nosotros, como el de cada uno de ustedes que se encuentra aquí en la sala de Zoom, y de las personas que nos estén viendo a posterior en la retransmisión de Facebook. Pueden igual dejar sus preguntas, vamos a estar pendientes ahí. Con esto hemos concluido justamente la penúltima sesión de estas jornadas tan maravillosas. Ya estamos en la recta final. Nos estamos viendo próximamente el siguiente jueves. Permítame un segundito. Para seguir hablando de estos mismos temas. Y pues nos volvemos a ver en la siguiente cita, 4:30 de la tarde, el próximo jueves, para hablar de especificaciones para la actividad física y el envejecimiento saludable.
Nos vamos retirando, no sin antes reiterar el agradecimiento tanto de la directora general del INUGEI, la maestra Yaneli Vega, como del mismo instituto del INUGEI y un servidor, el maestro Didier, el apoyo y el trabajo colaborativo con el maestro Luis González por su participación el día de hoy y pues con cada uno de ustedes que se encuentra aquí aprendiendo de estos temas. Agradecemos sus mensajes tan increíbles acerca de las ponencias. Algo que nos encanta y nos caracteriza en el INUGEI es traerles a los mejores profesionales con los mejores temas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo el próximo jueves. Excelente tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes.